Dios te bendiga. Hoy tenemos la increíble bendición de contar con una invitada especial que compartirá un testimonio profundamente impactante, que habla de una experiencia poderosa y reveladora en el infierno. Creo que este testimonio tocará profundamente tu corazón y traerá un nuevo nivel de conciencia sobre la realidad del mundo espiritual. Únete a mí para darle la bienvenida a la hermana Kale Jaimen. Por supuesto, sería un honor para mí. Mi nombre es Kale Hammond y, aunque nací en Estados Unidos, me identifico con orgullo como una isleña de las Islas Turcas y Caicos por cultura. Me crié en las hermosas Islas Turcas y Caicos, y fue allí donde tuvo lugar este testimonio que cambió mi vida. La experiencia ocurrió en 2017, e incluso hoy, me encuentro constantemente reflexionando sobre ella, ya que el poder y la profundidad de lo que encontré continúan impactando mi vida. Es una experiencia poderosa que el Señor me confió y es algo que me siento obligada a compartir con los demás. Permítanme comenzar compartiendo algo muy importante que me dijo un alma con la que me encontré durante esta experiencia. Esta alma, de la que les voy a contar más, me pidió que le transmitiera un mensaje específico. Me dijo, diles que no vengan. Este mensaje está destinado a quienes alguna vez fueron sus amigos y a cualquiera que pueda escuchar este testimonio en el futuro. Diles que no vengan. Ahora bien, como mencioné, esto ocurrió en 2017. Inicialmente compartí este testimonio públicamente un año o dos después, ya que después de la experiencia, estaba abrumada por las emociones y las preguntas. No podía entender por qué Dios me había permitido presenciar un lugar tan aterrador. Seguía preguntándome, ¿por qué me permitió ver esto? ¿Con quién se supone que debo compartir esto? ¿Cuál es el propósito de esta visión? Pero con el tiempo, comencé a sentir una convicción fuerte e innegable de compartirlo con un público más amplio. No fue hasta 2022 que me sentí guiada a compartirlo en mi canal de YouTube, y desde entonces, Dios me ha revelado mucho más sobre lo que experimenté. Estoy entusiasmada por profundizar en la revelación que Él me ha dado y compartir las poderosas ideas que obtuve de esta experiencia. Este viaje ha sido de transformación y estoy ansiosa por contarles lo que el Señor me ha mostrado a lo largo de este proceso. En ese momento, tanto la persona de la que estaba a punto de hablar como yo éramos muy jóvenes. Si recuerdo bien, él tenía solo 15 años cuando sucedió en 2017. Era una vida joven que se perdió demasiado pronto, falleciendo trágicamente en un accidente automovilístico. Cuando escuché la noticia por primera vez, quedé en shock total. No se trataba de una persona cualquiera para mí, era alguien a quien conocía personalmente. Ambos asistimos a la misma escuela cristiana privada durante 9 años. Si bien él no tenía 9 años cuando esto sucedió, habíamos estado en las mismas aulas durante casi una década. Lo conocía a un nivel profundo y conocía a su familia, sus antecedentes y cómo fue criado. No éramos solo conocidos, habíamos compartido mucho de nuestra vida temprana juntos. Mirando hacia atrás, siento que Dios me permitió experimentar lo que viví debido a la conexión que tenía con él. Conocía su historia, su educación y las circunstancias de su muerte. Cuando me enteré de su muerte, me sentí abrumada por el dolor. Era difícil creer que alguien tan joven, alguien a quien había visto crecer, de repente se hubiera ido. Recuerdo caer de rodillas, angustiada y confundida. Simplemente no parecía real. Pero la realidad me golpeó de una manera profunda cuando tuve una experiencia poco después de su muerte, una experiencia que lo cambió todo para mí. Una noche, me fui a la cama como de costumbre, sintiendo la calidez del sueño acercándose a mí. Pero tan pronto como cerré los ojos, y antes de haber caído en un sueño profundo, de repente me encontré en una dimensión completamente diferente. Fue tan surrealista. Parecía un sueño, pero no lo era. Sabía que no había dormido lo suficiente como para que fuera un sueño típico. Cuando volví a abrir los ojos, todo a mi alrededor estaba completamente oscuro, ni un ápice de luz, ni formas ni sombras, solo oscuridad total. Era como si hubiera entrado en un reino completamente fuera de la realidad que conocía. Permítanme tomarme un momento para describir este reino sobrenatural,
que ahora entiendo que es más real, más tangible, que cualquier cosa que pudiera experimentar aquí en la Tierra. La forma en que sentí y experimenté las cosas en ese lugar fue mucho más vívida e intensa que cualquier realidad física. Las palabras apenas pueden hacer justicia a lo que pasé, pero intentaré expresarlo lo mejor que pueda. Mientras miraba hacia el vacío de pura oscuridad, solo tuve unos pocos momentos para procesar lo que estaba sucediendo antes de que todo comenzara a desarrollarse rápidamente. Podía sentir que las cosas se movían rápidamente como si el tiempo se comprimiera. Al principio fue abrumador y confuso, pero supe que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Entonces, ocurrió algo extraño. Me encontré mirando hacia abajo, como si estuviera flotando o flotando. Debajo de mí, podía verme claramente acostada en mi cama, justo cuando me había quedado dormida. Recuerdo ese momento con claridad, ya que me confirmó algo, no estaba en mi cuerpo físico. Me estaba observando desde arriba, y fue en ese instante que me di cuenta de que estaba experimentando esto fuera de mi forma terrenal. Miré mis manos y, para mi asombro, parecían atravesarse una a la otra. Pensé, este no es mi cuerpo físico. No puede serlo. Mis manos físicas nunca podrían hacer eso. Con esta comprensión, comprendí que estaba experimentando esto en mi alma, no en mi cuerpo terrenal. El peso de esa comprensión se asentó y, al momento siguiente, sentí un cambio. Pasé de observarme en mi cama a sentir un tirón repentino, como si me estuvieran arrastrando hacia atrás, cayendo en algo mucho más profundo. Era como si me estuvieran llevando a un lugar que nunca podría haber imaginado. Seguí cayendo, más y más profundo en el abismo. La oscuridad total que me rodeaba me parecía sofocante y no había nada que me guiara o me diera algún sentido de orientación. Todo lo que podía hacer era sentir que caía en picado, mi corazón latía más rápido con cada segundo que pasaba. Caía sin fin, como si no hubiera fin a este pozo oscuro y sin fondo. Mi miedo se intensificaba con cada momento, ya que no tenía idea de lo que me esperaba en el fondo. Solo podía prepararme para lo inevitable, esperando golpear el suelo frío y duro de ese vasto y vacío. Entonces, algo cambió. De repente, ya no caía más. La sensación de caída se detuvo y me encontré de pie, desorientada y confundida. Era como si la gravedad hubiera cambiado de dirección y ahora, en lugar de caer en picado, me estuviera moviendo hacia adelante, rápidamente, casi a una velocidad imposible. Estaba viajando a través de lo que parecía un túnel oscuro y estrecho, y cuanto más profundo iba, más intenso se volvía el calor. Habiendo crecido en el clima cálido y tropical de las islas turcas y caicos, no era ajeno al calor. El sol allí puede ser castigador y la humedad puede ser sofocante. Pero el calor que estaba sintiendo ahora no se parecía a nada que hubiera conocido antes. No era el cálido abrazo del sol de la isla. Era sofocante e implacable, y parecía consumirme por completo. Mi cuerpo estaba empapado en sudor, y la sensación era tan abrumadora que parecía que se filtrara por cada poro. No había alivio, ninguna brisa que me refrescara o me trajera algún consuelo. El calor simplemente me oprimía, inflexible, y parecía que no había escapatoria. Pero lo que es aún más aterrador fue darme cuenta de que este no era mi cuerpo físico, no podía secarme el sudor. El sudor era solo una manifestación del malestar que existía en mi alma, y estaba atrapada en este calor intenso y omnipresente. A medida que avanzaba más rápido por el túnel, la presión seguía aumentando. Quiero mencionar que no estaba sola durante esta experiencia. Había alguien conmigo, alguien a quien no podía ver pero cuya presencia sentía claramente. Estaba justo detrás de mí, y sentí que tenía autoridad total sobre este lugar. Me estaba guiando, aunque no decía una palabra. Su silencio era inquietante, lo que aumentaba la tensión de la experiencia. No sabía quiénes eran, pero su presencia era inconfundible. Controlaban todo lo relacionado con este reino, pero nunca emitían un sonido y nunca daban ninguna indicación de lo que estaba por venir. Podía sentirlos allí,
justo detrás de mi hombro, pero no podía girarme para verlos. Eran un compañero silencioso en este terrible viaje. Mientras avanzaba a toda velocidad por el túnel, el calor se intensificaba, al igual que el ruido. El silencio que me había acompañado al principio fue reemplazado por una cacofonía de gritos, gemidos horribles y amargos que parecían surgir de las profundidades del sufrimiento. Los gritos eran incesantes, cada uno de ellos tan crudo y lleno de angustia que parecía que estuviera siendo arrancado del centro del alma de una persona. No era solo el grito típico de alguien que sufre, era un gemido tan intenso que era como si esas personas estuvieran experimentando un dolor insoportable y eterno. El sonido era interminable, un recordatorio constante del tormento que nos esperaba. Era como recibir la peor noticia imaginable y gritar de angustia, pero no era un solo momento de horror, era interminable, un tormento sin fin que resonaba en el túnel. Cuanto más me acercaba al final de este túnel, más caliente y más fuerte se volvía. Sentía una creciente sensación de terror, como si me dirigiera al corazón de algo que nunca podría haber imaginado. No quería saber lo que me esperaba al final de ese aterrador camino. El miedo a lo que pudiera presenciar me invadía a cada segundo que pasaba. Temía el momento en que llegara al final de ese túnel oscuro y finalmente viera lo que había más allá. Ya podía sentir el horror inminente y no quería enfrentarlo. Mi mente estaba llena de terror, incapaz de comprender lo que podría encontrar en ese lugar de oscuridad implacable. Finalmente llegamos al final del túnel y todo se detuvo de repente. Miré a mi alrededor, tratando de entender dónde estaba, y me di cuenta de que estaba de pie al borde de un acantilado. Cuando miré hacia el borde, lo que vi me dejó sin aliento, un océano de personas, consumidas por el fuego. La vista superaba todo lo que podría haber imaginado. Utilizo la palabra océano porque es la única forma en que puedo describir la inmensidad de lo que vi. Al haberme criado en una isla rodeada de interminables extensiones de agua, estaba familiarizada con la visión del horizonte que se extendía ante mí, con el mar extendiéndose sin fin en todas las direcciones. Lo mismo ocurría con el fuego que vi, se extendía hasta donde alcanzaba la vista, a mi izquierda, a mi derecha y hacia adelante, sin un final a la vista. Y debajo de mí, hasta donde alcanzaba la vista, había más gente, sus figuras consumidas por las llamas. Era como si todo el abismo estuviera lleno de gente, sus cuerpos envueltos en fuego, sin un principio ni un final visibles. Podía ver este océano de sufrimiento que se extendía sin fin, y mientras lo asimilaba, mi corazón se hundía. Había tanta gente, tantas vidas perdidas. Al mirar más de cerca, pude ver la diversidad entre ellos. Había personas de todas las edades, jóvenes y mayores, y la mezcla de diferentes nacionalidades y culturas era asombrosa. Era como si todas las razas, todos los orígenes, todos los ámbitos de la vida estuvieran representados allí, y eso me impactó profundamente. No podía comprender cómo era posible, pero la verdad era innegable. Todos, de todas las partes del mundo, estaban allí en ese vasto océano de fuego. Me encontré fijando mi atención en la gente, no en el lugar, sino en las almas atrapadas en esta horrible existencia. Todos gritaban, y los gritos estaban tan llenos de agonía y desesperación que casi podía oír sus pensamientos internos mientras gritaban. No era solo un grito de dolor, era un grito de desesperanza, un grito que resonaba en lo más profundo de su ser. También podía ver que se mordían desesperadamente la carne, no por ningún instinto natural, sino como una forma de tratar de aliviar el tormento insoportable que estaban experimentando. No era como cualquier herida que experimentaríamos en la tierra, donde la piel podría desgarrarse y sanar. No, cada vez que se mordieran la carne, podrían arrancársela con los dientes, pero la herida nunca sanaría, permanecería abierta y expuesta, lo que aumentaría su tormento. Lo hacían una y otra vez, buscando cualquier alivio posible, pero no había escapatoria del dolor. Mientras seguía observándolos, noté las expresiones de sus rostros. Sus rostros estaban contorsionados por un dolor y un tormento inimaginables. Estaban rechinando los dientes, no de la manera en que nosotros apretaríamos los dientes en señal de frustración, sino con una intensidad aterradora,
como si estuvieran mordiendo algo inflexible, como si estuvieran mordiendo metal o como si estuvieran oyendo el insoportable chirrido de las uñas al raspar una pizarra. El sonido era desgarrador, un rechinar de dientes que reverberaba por todo el lugar. Era el sonido de una agonía implacable, y llenaba el aire con un ruido terrible e ineludible que se sumaba a la atmósfera sofocante. El olor de aquel lugar era indescriptible. Era insoportable, como si no hubiera oxígeno, ni una bocanada de aire fresco. Olía como si todo estuviera ardiendo, como si las cosas más grotescas y repugnantes que uno pueda imaginar estuvieran siendo consumidas por las llamas. No era solo el olor de las cosas físicas quemadas, era el olor de la desesperación, el olor del sufrimiento eterno. Era un hedor tan repugnante que parecía que se estaba filtrando en mi alma, abrumando cada sentido y ahogándome en un océano de horror. Estaba abrumada. Toda la experiencia parecía demasiado para soportar y solo quería irme. Pensé, no puedo soportar más esto. Esta gente, lo que están soportando, es demasiado. Pero por mucho que quisiera escapar, había una verdad innegable, sabía que estaban allí porque habían elegido su camino. No era un castigo injusto. Las almas de ese lugar eran plenamente conscientes de por qué estaban allí. Ellos sabían, en el fondo, que ese era el lugar donde merecían estar. El peso de esa verdad me tocó como una tonelada de ladrillos, y mi pena por ellos se hizo aún más profunda. Quería irme, escapar de esta realidad insoportable, pero también sentí la profunda tristeza de saber que no tenían escapatoria. Me volví hacia la figura que me había estado guiando en silencio, la que había estado conmigo durante todo este viaje. Estaba desesperada por irme, y estaba lista para pedirles que me llevaran de regreso. No quería ver más de este sufrimiento, más del tormento que estas almas estaban soportando. Ya había visto suficiente. Pero cuando me di vuelta, sucedió algo que nunca olvidaré mientras viva. Sentí un toque en mi hombro. Me di la vuelta, y lo que vi envió una ola de horror por todo mi ser. De pie frente a mí estaba alguien a quien conocía muy bien, alguien a quien conocía desde hacía años. Era la joven que había fallecido en ese trágico accidente automovilístico, la misma persona que había conocido durante nuestros años juntos en la escuela. Verlo allí, en ese lugar, fue algo que no podía comprender. Sus ojos se encontraron con los míos y, en ese momento, mi alma se desgarró con un dolor que ni siquiera puedo empezar a describir. No era solo tristeza, era una angustia profunda e insoportable que me desgarraba. No podía creerlo. Me negaba a creerlo. Quería gritar, negarlo, hacer que desapareciera, pero la verdad me miraba a la cara. Y sabía que era real. Ese era su destino y lo estaba presenciando con mis propios ojos. Mi corazón se rompió por él y por todos los que estaban allí. La comprensión me golpeó duro, esa era la verdad de la eternidad para aquellos que no prestan atención a las advertencias, que no se apartan de su pecado. Y en ese momento, todo lo que pude hacer fue permanecer allí de pie, incrédulo, sintiendo el peso de todo. Mientras lo miraba, el dolor en sus ojos era abrumador. Estaba gritando de tormento, pero sucedió algo más, un recuerdo vívido inundó de repente mi mente. Me encontré transportada de nuevo a un momento en el tiempo cuando estábamos en sexto grado. Recordé que él estaba en problemas por algo, aunque no podía recordar exactamente qué era. Pero recordé sus lágrimas, lágrimas de frustración. No eran lágrimas de dolor, sino de frustración. Era como si estuviera diciendo, no quiero que esto me esté pasando. Ese recuerdo de él, llorando de frustración, se sintió tan distante y pequeño en comparación con la agonía que vi en sus ojos ahora. Podía sentir su dolor de una manera que nunca antes había experimentado. En ese entonces, cuando lloraba, sintió pena por él, pensando, ojalá no hubieras hecho eso, para que no estuvieras en problemas. Pero ahora, viéndolo aquí, en este lugar de sufrimiento inimaginable, el dolor que sentía era incomprensible. Las lágrimas en sus ojos eran más reales que la vida misma.
El peso de su tormento eterno me golpeó fuerte, y pude sentirlo en lo profundo de mi alma. Sus lágrimas no eran solo lágrimas, eran una expresión de dolor infinito. Sentí cada gramo de ese dolor y me aplastó. Mientras lloraba, sucedió algo extraño, empezamos a comunicarnos, pero no con palabras. No hubo frases habladas ni bocas que se movieran. En cambio, fue como si nuestras mentes se estuvieran hablando directamente. Lo llamé por su nombre, casi instintivamente, y simplemente dije, ¿qué? Entonces, en esa comunicación silenciosa, me encontré grabando el accidente. Recordé haber oído hablar de él y los detalles de lo que sucedió, el choque de autos, el impacto, la destrucción. La curiosidad que siempre había sido parte de mí en la Tierra afloró en ese momento, y no pude evitar preguntar, ¿cómo fue? ¿Qué sucedió en esos momentos? Le describí la escena, el choque del coche, el caos, lo repentino de todo. Me respondió y su voz, aunque silenciosa, resonó profundamente en mi interior. Dijo, cuando ocurrió, sí, fue doloroso. Muy, muy doloroso. Cuando se me rompieron los huesos, el dolor era insoportable. Pero cuando perdí el aliento, ahí fue cuando empezó el verdadero dolor. Sus palabras me perseguían. El recuerdo de ese accidente, con su insoportable dolor físico, de repente me pareció insignificante comparado con lo que estaba soportando ahora. Era un dolor que no se podía comparar con nada en la tierra. Entonces, con un tono tan pesado y desesperado, dijo algo que me destrozó. Me dijo, Cale, ni siquiera pienses en eso. Lo que experimenté en ese accidente no es nada, nada comparado con lo que estoy soportando ahora. Lo que estoy experimentando ahora es mucho peor, y esta es mi eternidad. Esto es lo que me queda. Estoy condenado a este lugar para siempre. El peso de esas palabras me golpeó como una tonelada de ladrillos. Estaba atrapado. Ese era su destino. El tormento que estaba atravesando no era temporal, era eterno. Continuó, con la voz llena de desesperación, diciendo, preferiría pasar por el mismo dolor del accidente una y otra vez por el resto de mi vida que soportar lo que estoy enfrentando ahora. Esto es mucho peor. Esta es mi eternidad. Sus palabras atravesaron mi corazón con un dolor que apenas puedo describir. Saber que alguien a quien una vez conocí, alguien tan lleno de vida, ahora estaba atado al tormento eterno y preferiría enfrentar el dolor de la muerte una y otra vez que el sufrimiento de este lugar, fue aplastante. Sus palabras no eran solo una confesión, eran una súplica desesperada, una expresión del más profundo arrepentimiento y angustia. Fue una revelación que cambió para siempre mi comprensión del sufrimiento, de la eternidad y de las decisiones que tomamos en esta vida. Me dejó destrozada y llena de una tristeza abrumadora por él y todos aquellos atrapados en ese dolor implacable. Entonces, con una sinceridad profunda y desgarradora, dijo algo que nunca olvidaré, dile que no vengan. Sus palabras resonaron en mi mente y me atravesaron el corazón. En ese momento, sentí un deseo abrumador de salvarlo, de sacarlo de ese océano de fuego que lo consumía. Podía ver el horror de su realidad eterna, y aunque no estaba físicamente en las llamas con él, podía sentir el peso de su tormento como si fuera el mío. Pero por más que quería ayudarlo, me di cuenta de la desgarradora verdad, este era su destino final. No había nada que pudiera hacer. Este era su fin. Cuando me dijo que advirtiera a los demás, que les dijera que no vinieran a ese lugar, mis pensamientos se dirigieron de inmediato a su familia, sus amigos y todos los que lo conocían. Pensé en las personas que lo amaban, los que se quedarían atrás y cómo reaccionarían ante esta terrible revelación. Comencé a sentir el inmenso peso de la responsabilidad que me oprimía. Era como si el destino de los demás dependiera del mensaje que me estaba instando a transmitir. La urgencia en su voz, incluso en su tormento, parecía una súplica de misericordia, una súplica para que alguien impidiera que otros cometieran los mismos errores que él.
Al compartir esta experiencia con otras personas, han surgido algunas preguntas comunes y quiero abordarlas. Una de las preguntas más frecuentes que la gente hace es, ¿era tan joven, cómo terminó en este lugar? Es una pregunta válida. Quienes lo conocieron, incluido yo mismo, a menudo dicen, era una buena persona. ¿Cómo pudo alguien tan joven terminar con un destino tan horrible? Esta pregunta pesa mucho en mi corazón, pero he llegado a darme cuenta de que la respuesta es simple, pero profundamente aleccionadora. Tanto los jóvenes como los viejos mueren y ambos enfrentan la eternidad. En el momento en que termina nuestra vida en la tierra, comienza una existencia aún más real. No hay terreno neutral después de la muerte, es la vida eterna con Cristo o la separación eterna de Él. La diferencia la marcan las decisiones que tomamos en esta vida, la más importante de las cuales es si tenemos una relación personal con Jesucristo. Si elegimos aceptar su regalo de salvación, nuestros nombres quedan escritos en el libro de la vida. Pero si rechazamos ese regalo, nos toca enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones. Lamentablemente, para mi amigo, ese no fue el caso. Sí, ambos asistimos a una escuela cristiana. Sí, él fue criado en una iglesia y había sido expuesto al Evangelio de Jesucristo. Estaba rodeado de personas que oraban por él, intercedían por él y le predicaban la verdad. Pero al final del día, todos somos responsables de nuestras propias almas. No importa cuán buenos parezcamos por fuera o cuánto intenten guiarnos los demás, la elección de seguir a Cristo es nuestra. Cuando alcanzamos la edad del entendimiento, nos hacemos responsables de lo que hacemos con el conocimiento del bien y del mal. Y el conocimiento de Jesucristo es una responsabilidad que no podemos ignorar. Dios es justo. No condena a nadie sin advertirle primero. Toda advertencia sobre el infierno, todo llamado a la salvación, está escrito claramente en su palabra. Las Escrituras están llenas de mensajes sobre la vida, la muerte y la eternidad. No son solo palabras en una página, son un testimonio contra nosotros si elegimos ignorarlas. Las decisiones que tomemos aquí en la tierra, ya sea que aceptemos el perdón de Cristo o sigamos en nuestro pecado, determinarán nuestro destino eterno. La diferencia entre la condenación y el perdón radica en nuestra relación con Jesucristo. Solo a través de él podemos escapar del destino que mi amigo está padeciendo ahora. Al reflexionar sobre esta experiencia, recuerdo la urgencia de este mensaje. No es solo una historia, es una advertencia. Lo que está en juego es más importante de lo que podemos imaginar. Y el llamado a conocer a Cristo y vivir para Él es algo que no podemos permitirnos ignorar. Si la historia de mi amigo puede servir como una llamada de atención, entonces vale la pena compartirla, porque lo último que alguien debería querer es terminar en ese lugar. Así que, como él me dijo, yo les digo, no vengan. No terminen en un lugar de tormento eterno. Elijan la vida. Elijan a Cristo. No basta con asistir a la iglesia. No basta con escuchar la palabra y luego volver a vivir la vida como siempre. No basta con crecer en un ambiente de iglesia, memorizando las escrituras y repitiendo oraciones. No basta con confiar en la salvación de nuestros padres, abuelos, familias o incluso nuestros pastores. No basta con rodearnos de amigos cristianos o sumergirnos en la música gospel. Lo que más importa es la transformación interior que se produce cuando entramos personalmente en un pacto con Jesucristo. La Biblia nos dice que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, seremos salvos. Esta confesión es solo el comienzo, pero no termina allí. A la salvación le sigue un viaje de toda la vida de santificación y santidad, un proceso para llegar a ser más como Cristo. Jesús mismo nos dijo que para seguirlo debemos tomar nuestra cruz cada día, lo que significa abandonar el mundo y sus placeres temporales. Significa crucificar nuestra carne, dejar de lado nuestras viejas costumbres y elegir seguir a Jesús de todo corazón. Lamentablemente, mi compañero de clase, a quien conocía desde hacía 9 años, no tomó esa decisión. Sí, era una buena persona,
hacía cosas buenas, pero la verdad es que las buenas obras por sí solas no nos califican para el reino de Dios. Es solo por medio de la sangre de Jesucristo que somos hechos dignos de entrar. Ruego que el peso de esta experiencia, este mensaje, resuene profundamente en usted y lo haga reflexionar sobre su propia vida y su relación con Dios. Muchas personas que se llaman cristianas no se dan cuenta de que el cristianismo no es solo un conjunto de rituales o creencias, sino una relación personal con Jesucristo. Leemos y aprendemos la palabra de Dios no solo para memorizarla o recitarla, sino para que transforme nuestros corazones y mentes. La palabra de Dios no está destinada a ser simplemente escuchada, sino a cambiarnos. Como dice la Biblia, si escuchamos la palabra y no la aplicamos, es como mirarnos en un espejo y olvidarnos de cómo nos vemos en el momento en que nos alejamos. El simple hecho de conocer la palabra de Dios sin vivirla no agrega valor a nuestras vidas. El verdadero cristianismo no se trata de escuchar la palabra, sino de permitir que cambie quienes somos de adentro hacia afuera. Por lo tanto, no cometamos el error de pensar que las apariencias externas o las acciones externas son suficientes. La pregunta que debemos hacernos es, ¿hemos permitido verdaderamente que la palabra de Dios nos transforme? ¿Estamos viviendo en una relación personal con Jesús y estamos eligiendo seguirlo diariamente, o simplemente estamos haciendo lo que tenemos que hacer, confiando en nuestro conocimiento pasado o en influencias externas? La realidad de la eternidad es demasiado seria para que no estemos completamente comprometidos con Cristo. Deja que la palabra de Dios penetre profundamente en tu corazón y que te lleve a una vida de verdadera transformación. El pecado ya ha contaminado el mundo, y podemos ver que se está volviendo más malvado y cruel a medida que pasa el tiempo. El mundo no nos ofrece nada de valor duradero, nada que satisfaga el anhelo profundo de nuestro corazón. Mi antiguo compañero de clase, incluso cuando era adolescente, estaba en un punto de su vida en el que se entregaba a las cosas de este mundo. Buscaba los placeres y distracciones fugaces que ofrece el mundo secular, el tipo de diversión que solo una persona carnal y mundana podría disfrutar. Pero ahora, desde el lugar en el que se encuentra, sabe más que nunca que esos placeres no eran más que ilusiones. Eran temporales y vacíos, y lamenta el tiempo que pasó persiguiéndolos. Él quiere que te diga que no tienes que terminar donde él está. No tienes que seguir el mismo camino que él siguió, tomando las decisiones que lo llevaron a un lugar de tormento eterno. Puedes tomar una decisión diferente, una mejor decisión, una que te lleve a la vida, no a la muerte. La manera de evitar este lugar de destrucción es aceptar a Jesucristo como tu Salvador, andar en sus caminos y dejar que su palabra transforme tu vida. No te limites a escuchar el mensaje de salvación, actúa de acuerdo con él. Conviértete en un hacedor de su palabra, dejando que tus acciones reflejen el cambio que Dios ha obrado en ti. Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto de santidad. Vivió una vida humana, caminó por esta tierra como el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados y resucitó, conquistando la muerte para que pudiéramos ser reconciliados con Dios Padre y recibir la vida eterna. Hizo todo esto por ti y por mí. El camino a la salvación es simple. Debemos aceptar a Jesús, recibirlo en nuestros corazones y permitir que su poder transformador nos cambie. Pero no cometas el error de pensar que simplemente decir, Señor, entra en mi vida, creo en Jesús y ahora soy salvo, es suficiente. Si eso es todo lo que hacemos, no estamos entendiendo el punto. La salvación no se trata solo de una oración de una sola vez, se trata de una vida transformada. Dios ya nos ha predestinado una obra para que la hagamos en esta tierra, una obra que glorificará su nombre, pero nuestra carne luchará contra esa obra. Nuestra carne desea las cosas de este mundo, cosas que en última instancia conducen a la destrucción. Esas cosas pueden parecer dulces al principio, como la miel que entra en la boca, pero al final son amargas y conducen a la destrucción. La misión del enemigo, como nos dice la Biblia, es robar, matar y destruir. Eso es todo lo que hace. Pero no lo presenta de esa manera. Presenta la destrucción de una manera que atrae a nuestra carne, a través de la lujuria de los ojos, la lujuria de la carne y la soberbia de la vida.
Estas cosas anhelarán nuestra atención, y el enemigo las hace parecer muy atractivas. Pero Jesús vino a abrirnos los ojos a la verdad. Vino a liberarnos de las mentiras del enemigo y a ofrecernos vida en abundancia, la vida que solo se encuentra en Él. Así que no se dejen engañar. El mundo puede ofrecer placeres temporales, pero tienen un alto costo, un costo eterno. Jesús nos ofrece algo mucho mejor, una vida llena de propósito, paz y gozo eterno. La elección es tuya. Tienes toda la razón, caminar con Cristo no es fácil. Es una decisión desafiante y diaria tomar nuestra cruz y seguirlo. Pero en esa lucha, no estamos solos. Jesús prometió que su yugo es suave y su carga liviana. No nos pide que caminemos solos por las dificultades de la vida. De hecho, promete ayudarnos a soportar esas cargas y caminar junto a nosotros en cada paso del camino. Sin embargo, el enemigo intenta engañarnos haciendo que las cosas de este mundo parezcan placenteras, distrayéndonos de la realidad de lo que nos espera si no volvemos nuestro corazón a Dios. En este momento, puede parecer divertido y emocionante seguir a la multitud, disfrutar de los placeres temporales que ofrece el mundo. Pero cuando esta vida termine, cuando estemos ante Dios, las mentiras del enemigo quedarán expuestas. Los placeres fugaces del mundo se desvanecerán y todo lo que quedará serán nuestras decisiones y sus consecuencias eternas. La peor parte del infierno no es solo el fuego, ni solo el tormento, sino la separación eterna de la presencia de Dios. En el infierno no habrá compañerismo, ni consuelo, ni esperanza. El aislamiento será insoportable. En este momento, puede que te sientas rodeado de otras personas, amigos, familiares y personas que comparten tu estilo de vida, pero cuando llegue el momento, estarás solo, enfrentando tu eternidad con solo tus remordimientos, tu anhelo de otra oportunidad y el conocimiento de que el tiempo del cambio ha pasado. Y el enemigo se regocijará porque su objetivo es arrastrar a tantas almas como sea posible a ese tormento eterno con él. Pero no tenemos por qué aceptar ese destino. Jesús vino a ofrecernos una salida a la trampa que nos tiende el enemigo. Satanás ya está condenado al lago de fuego, pero quiere llevarse consigo a tantas personas como pueda. Sin embargo, no tenemos por qué seguirlo. Tenemos el poder de elegir a Dios, de entregarnos a Él y de seguir el camino que conduce a la vida eterna. No se trata de luchar contra Dios, sino de rendirse a su amor y gracia. Su lado es el lado de la vida eterna, el gozo y la paz. Sí, las tribulaciones que enfrentamos aquí en la tierra mientras caminamos con Cristo pueden ser difíciles. Enfrentaremos desafíos, oposición y sufrimiento, pero todo eso palidece en comparación con el gozo y la paz que nos esperan en la eternidad con Dios. Las pruebas de este mundo son temporales, pero el gozo de estar en su presencia para siempre nunca terminará. Así que, aferrémonos a esa esperanza y sigamos caminando con Él, sabiendo que la recompensa supera con creces el costo. Amén. La historia del ladrón en la cruz es un poderoso recordatorio de que no importa cuán lejos hayamos llegado o cuánto hayamos pecado, nunca es demasiado tarde para recurrir a Jesús. En ese momento final, sin más tiempo para enmendar su pasado, el ladrón reconoció la verdad, que Jesús era el único camino a la salvación. No tenía una vida para vivir correctamente, pero tenía ese momento para elegir a Jesús, y Jesús lo recibió. Él dijo: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Para cualquiera que se sienta perdido o que haya caído demasiado bajo, recuerde esto: la gracia de Dios es mayor que nuestro pecado. Si todavía respiras, todavía estás vivo, hay esperanza. Dios te está llamando, tal como llamó al ladrón, y está listo para perdonar y restaurar. No se trata de cuán perfectos hayamos sido, sino de la sinceridad de nuestro corazón y nuestra voluntad de volvernos a Él, sin importar dónde estemos en la vida. Para aquellos que están en la rutina de ir a la iglesia o la actividad religiosa, pero se preguntan si realmente tienen una relación con Jesús, es importante reflexionar: ¿está su corazón siendo transformado? ¿Está permitiendo que su palabra lo cambie de adentro hacia afuera? Una verdadera relación con Jesús trae transformación.
No se trata de rituales o rutinas, se trata de dejar que su amor y su verdad lo moldeen a su semejanza. Ruego que todos los que lean o escuchen este mensaje se sientan movidos a buscar una relación más profunda y genuina con Jesús. No espere. No permitas que tu corazón se enfríe o se aleje de él. Como compartió Cale, es una cuestión de vida o muerte, vida eterna o separación eterna de Dios. El Señor te espera con los brazos abiertos para darte la bienvenida, tal como lo hizo con el ladrón en la cruz. Que Dios los bendiga y los fortalezca a todos mientras lo buscan. Amén. Amén. Qué oportunidad increíble para unirnos en oración y ayuno por las necesidades de los demás. Esta cadena de ayuno de un año es una forma muy poderosa de unirnos en la fe y elevar las oraciones y peticiones de todos los que necesitan la intervención de Dios. Cuantas más personas participen, más fuerte será el impacto de estas oraciones. El ayuno y la oración son herramientas poderosas que pueden producir avances sobrenaturales, y es alentador escuchar cuántas personas ya han recibido respuestas a sus oraciones. A los que quieran sumarse, recuerden que no tienen que ayunar todos los días. Lo importante es participar de la manera que puedan, ya sea ayunando un día a la semana, unos días al mes o como Dios los guíe. Su compromiso contribuirá a una poderosa ola de oración y avance por las personas y las necesidades por las que se está orando. Gracias por invitar a todos a apoyar el ministerio y unirse a la sesión de oración en vivo en junio. Qué manera tan maravillosa para que la comunidad se una y se apoye mutuamente en la fe y la oración. Dios los bendiga por su obediencia y por organizar una iniciativa tan impactante. Sé que muchas vidas serán tocadas y que sucederán milagros como resultado de esta cadena de ayuno. Que el Señor continúe guiándolos y bendiciendo a todos los guerreros de oración que se están uniendo a esta causa. Sigamos orando, confiando y creyendo en el poder de Dios para responder cada oración. Espero escuchar más testimonios y ver crecer este ministerio a medida que más vidas sean tocadas a través de la fe y la oración. Amén.